Bienvenidos todos, de parte de esta iglesia, Casa de Oración Peña de Oreb, cristiana, evangélica y trinitaria, para la gloria de Dios, de Él, por Él y para Él. Los invito a que dispongamos nuestro corazón para que sea la palabra de Dios hablándonos y ayudándonos a crecer cada día y a parecernos más a su Hijo Jesucristo. Así que los invito a orar. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Tuyo es el mérito, el poder, la exaltación y la acción de gracias, Dios. Te damos gracias por un día más de vida y un día que podemos estar en tu presencia, porque sabemos que estás aquí, Señor. Nos has traído con un propósito santo. Nos has traído porque nos has predestinado, Señor, para ser adoptados como hijos tuyos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe y que en el nombre de Jesús te lleves todo error, toda creencia que no provenga de tu palabra, que sea contraria a ti, Señor. Llévate toda tradición, toda sabiduría de hombre, todo concepto errado, Dios, y que sea tu palabra fluyendo a través de tu Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesús y amén. Hoy seguimos todavía en el libro de Efesios. Es tanta la riqueza y hemos dicho que se puede considerar de todo el tesoro de la Biblia la joya más importante, porque tiene gran cantidad de misterios y de cosas que solo a través del Espíritu Santo podemos entender. Hoy vamos a estudiar algo que se llama predestinación. Y hoy vamos a hablar sobre ese debate que hay en toda la iglesia cristiana, que ha existido a lo largo de mucho tiempo. Y es si Dios de forma arbitraria decide quién se salva y quién no se salva, o si el hombre tiene algo que ver en esa salvación. Porque hay personas que dicen que al que Dios va a salvar lo salva si Él haga lo que quiera, y que la salvación no se pierde, y que pueden pecar todo lo que quieran una vez hayan aceptado a Cristo. Y hay otros que dicen que también depende de la libre voluntad humana. Por eso vamos al libro de Efesios, al capítulo 1, al versículos 4, 5 y 11. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces muchas personas dicen, ya Él nos predestinó, ya Él nos escogió, antes que el mundo se formara, ya Dios sabía quién iba a ser salvo y quién no. La Biblia nos muestra algo. Para comenzar a entender esto, tenemos que entender qué es presciencia. Presciencia es el conocimiento de Dios de todo lo que va a pasar. Por eso dice la Biblia que desde antes que el mundo se formara, ya Dios sabía que íbamos a estar aquí. Dios sabía quién vendría y quién no vendría y en qué lugar nos íbamos a sentar. El salmista dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún donde estamos sentados, Dios lo conoce. Desde antes de que el mundo fuera formado, Dios sabía cómo íbamos a actuar cada uno. Las personas que dicen que la salvación no se pierde y que Dios escogió a los que se van a salvar y a los que se van a perder, lo que dicen, y hay muchas iglesias bautistas, luteranas, puritanas, que dicen que el que Dios escoge simplemente va a ser salvo. La persona puede hacer lo que quiera, se puede tirar, puede hacer, puede brincar, lo que quiera, y Dios lo va a salvar porque esa es su elección. Pero otras iglesias dicen, no, pero es que el hombre también tiene que escoger. Hay dos principios. Un principio es que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él quiere, que nadie puede contra la voluntad de Dios, que cuando Dios tiene un plan lo cumple. Pero hay otro principio que dice que cada persona es libre de elegir
Esto es una regla donde dice que Dios es soberano y hay otra regla que dice que el hombre elige. Y esas reglas aparentemente chocan. Se llama una antinomía. Algo contrario, nomía es ley, algo contrario a la ley. Pero cuando nosotros comenzamos a entender y a escudriñar la Biblia, nos damos cuenta de cómo funciona esto. Predestinar viene del griego pro, que es de antemano, y orizo, que es poner un límite, delimitar, marcar. Entonces, las dos principales corrientes nos dicen: Dios escoge para salvación, pero también Dios escoge para perdición. Y la Biblia dice: los que me diste no se perdieron, a todos los guardé, menos Judas, para que se cumpliera la escritura. Y Judas al final en el juicio puede decir: tú me escogiste para perdición, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, nosotros, si entendemos que la fe es la que hace que Dios nos salve y nos elija, porque es que aquí dice que Él nos escogió antes para que fuéramos santos en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, por la fe. Los que piensan que es por fe forman parte de una corriente que se llama arminianismo, de Juan Arminio. Y los que dicen que sin importar la fe Dios escoge son los calvinistas. Tenemos que entender algo: el ser humano es pecador. Dice la Biblia que como todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros podríamos decir: pero es que Adán pecó. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, y por un hombre, el segundo Adán, el pecado es borrado, que es Cristo. O sea que si nosotros pecamos por Adán, ¿por qué nos juzgan a nosotros si la culpa la tuvo Adán? Porque resulta que aunque Adán pecó y el pecado vino, cada uno de nosotros toma la decisión libremente de pecar o de no pecar. Así que cuando dice que todos hemos sido destituidos, es por la tendencia que traemos de Adán, pero porque cada uno de nosotros ha decidido pecar. Entonces, si somos pecadores, todos somos pecadores, necesitamos que nos salven. Jesucristo vino para salvar a los que se habían perdido. Mateo 18:11 dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, nosotros. Y Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, nosotros. Entonces, ¿qué viene a salvar Cristo? Viene a salvar nuestra alma. Santiago 1:21. Desechando toda inmundicia, malicia, recibid la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios viene a salvar nuestra alma, pero también nuestro espíritu. 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Pero también nuestro cuerpo. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Bueno, el resto de la cita debe seguir diciendo eso. Entonces, ¿de qué somos salvos nosotros? De la rebelión que hay en nuestra vida, como dice Ezequiel. De la rebelión, del pecado, de la ira, del día del Señor y del fuego. Dios viene a salvarnos de todas esas cosas. Cristo viene a salvarnos. ¿Quién nos salva? Nos salva Cristo. Pero Cristo nos salva a través del Evangelio. Por eso es que es tan importante la predicación del Evangelio, porque eso es lo que va a traer salvación. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando milagros, siguiendo dones, esperando que les sanen una enfermedad, y por eso, y es probable que muchos hayamos llegado a Cristo buscando algo, pero muchas personas reciben sanidades, reciben milagros, de pronto un dinero retenido, de pronto había un problema judicial. Muchas personas buscan eso, y Dios puede hacer eso, pero a pesar de que muchas personas reciben eso, muchas personas se terminan apartando de Dios, porque las señales no salvan. La Biblia dice que lo único que salva es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios?
Porque la palabra, la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Y si está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros estamos dando la palabra, es el Espíritu Santo que está entrando. Por eso dice la Biblia como una espada de dos filos que entra, penetra las articulaciones, los tuétanos, dice hasta discernir lo más profundo. O sea que la palabra es la que llega a través del Espíritu Santo al interior de cada persona. Y por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado. O sea que la salvación viene a nosotros por la palabra. Así se levantaron un muerto, nadie va a ser salvo. Lucas 16:31. Cuando estamos viendo, esa es Hebreos 4:12 la palabra. Cuando nuestro Señor está hablando, en la Biblia muestra que el padre Abraham estaba ante la presencia de dos hombres. Con él estaba uno que estaba en el seno de Abraham y había otro que estaba en el lugar de tormento. Y el que está en el lugar de tormento está diciendo: deja que este mendigo vaya y hable con mis hermanos para que ellos se salven y no vengan a este lugar en el que yo estoy. ¿Qué le dijo él? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que, aunque haya un muerto y alguien ore y se levante, eso no va a hacer que una persona se convierta. Porque él está diciendo: así se levante de los muertos, si no le creen a Moisés y a los profetas, o sea, las escrituras. Hasta ese momento lo que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento, ahora contamos con el Nuevo Testamento. Si alguno no cree a la palabra de Dios, así se levante un muerto, no va a creer. Entonces, las señales no son las que salvan, es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que cambiar esa forma de hablar y decir: Dios te dice, el Espíritu te dice. No, la Biblia dice, porque ahí es donde está la salvación. No quiere decir que Dios no pueda utilizar a una persona, pero es algo de lo que se abusa. Es que el Señor te está diciendo: no, la Biblia dice esto. La Biblia dice que el que peca muere si no se arrepiente. La Biblia dice que la salvación es a través de Cristo. Ahora, cuando un pecador no se arrepiente, ¿para dónde va? La Biblia lo llama de muchas formas: infierno, Seol, Hades, Tártaro, Gehenna. Ahora, hay diferentes estados, pero en este momento, cuando estábamos hablando de Abraham, se llamaba lugar de tormento. Cristo viene y separa eso. Ahora es el infierno, que es un lugar temporal, y eso mismo va a ser echado en el lago de azufre. Entonces, uno de esos nombres es Gehenna, que quiere decir Geinón. ¿Qué quiere decir eso? Valle de Hinón. Porque ese era un valle, cuando usted lee la Biblia, en los tiempos de Manasés y de Acaz, le hacían adoración al diablo, a Moloc, y cogían los niños y los padres entregaban los hijos para que los sacrificaran y se los dieran a Moloc, para que se los sacrificaran al diablo, y esos cuerpos los tiraban en ese valle. Cualquier criminal que ejecutaban lo tiraban en ese valle. Cualquier animal que moría lo tiraban en ese valle. La basura que quemaban la tiraban en ese valle. Y la basura que no se quemaba se llenaba de gusanos alrededor. Entonces siempre había fuego quemando la basura, estaba llena de cuerpos y había gusanos. Y por eso el Señor representa ese lugar como que es un lugar, así va a ser parecido al infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Y eso representa el lugar de tormento. Entonces, yendo al libro de Hebreos, capítulo 10, 26 y 27, está diciendo algo. No está hablando del inconverso, está hablando de la persona que creyó en Cristo y lo siguió. Y dice: si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, solo conoce la verdad el que es cristiano. El que acepta a Cristo. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. El que acepta a Cristo recibe la verdad. Nuestro Señor dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La gente que está allá afuera, el inconverso, el que está siguiendo ídolos, el que está en procesiones, el que está entregando su cuerpo al delito, no ha recibido el conocimiento de la verdad. Pero cuando alguien recibe ese conocimiento y voluntariamente decide pecar, ya no hay más sacrificio por los pecados.
Está diciendo aquí el Señor que muchas personas deciden seguir a Cristo y después se apartan. Esas personas les espera un lugar de tormento terrible. Ahora el inconverso con más también irá. Entonces, pero esta cita que nos está diciendo que la salvación se pierde, porque muchos aceptaron el conocimiento que fue aceptando a Cristo y deciden pecar. Y dice, ya no queda más sacrificio. O sea que esa salvación que habían alcanzado se pierde, la salvación se pierde. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cualquiera que acepta a Cristo y decide pecar y piensa que no le va a pasar nada, se está engañando. Filipenses 2:12 dice la palabra del Señor. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice que cuidemos la salvación. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. 2:12. Bueno, ahí se me cruzan las citas. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos que vivir agradecidos con Dios. Y la forma de vivir agradecido con Dios es viviendo en santidad. La Biblia dice en Romanos 12:1 que nuestro cuerpo tiene que darse en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros hemos recibido el conocimiento de la verdad y nosotros decidimos aceptar a Cristo, tenemos que vivir en santidad. Porque el que no vive en santidad va a perder esa salvación. Ese es nuestro culto racional. La salvación, y eso es otro tema que vamos a ver posteriormente, es una decisión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de un pacto eterno que ellos deciden hacer para salvación del hombre. Esto nos muestra la importancia de la Trinidad. Es tan importante Dios como Jesucristo como el Espíritu Santo. Ninguno es más importante que el otro. Ninguno tiene menos poder, menos divinidad que el otro. Cristo vino aquí como hombre por una decisión que tomaron entre ellos para entregar eso. Y por decisión del Padre y de Cristo y del mismo Espíritu Santo para salvación nuestra. Ahora, acompáñenme al libro de Romanos. Romanos 8:29. Vamos al 29, 30 y 31. Romanos 8:29 dice: los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. 29 y 30. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Justificó, glorificó. Esto que nos está mostrando, primero está diciendo a los que antes conoció. A los que antes conoció es que desde antes que el mundo fuera formado, ya Dios nos conocía. Y Dios en su presciencia sabía quién iba a creer en Cristo y quién no iba a creer en Jesucristo. Al que cree en Jesucristo, o al que Él sabía que iba a creer en Jesucristo, ¿qué hace? Lo predestina. Porque ya Él sabe que va a creer en Jesucristo. Por eso dice a los que antes conoció. Ya Él conocía lo que íbamos a hacer. Nos predestina. Nos llama. Nosotros venimos aquí no porque nos provocó a cada uno de nosotros, sino porque Dios nos ha llamado. ¿Pero por qué nos llama? Porque sabe que vamos a aceptar a Cristo. Y cuando Él nos llama, nos justifica. Justifica en lo que se presenta en un juicio. Este es justo, este no es justo. Este es culpable, este es inocente. Cuando Dios nos justifica, es porque Él ha trasladado la verdad y la pureza y la santidad de Cristo en nosotros.
Y después que nos justifica, nos glorifica. La glorificación todavía no ha llegado. La glorificación se va a dar cuando Cristo venga, que es lo que estamos esperando. Y cuando Cristo tome a su iglesia y se la lleve, nos lleve, y cuando Cristo nos lleve, seamos arrebatados, y los que hayan muerto en Cristo sean también levantados. Cuando todo eso se dé, vamos a cambiar este cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Se llama glorificación. Entonces, hay un proceso. Dios nos conocía, sabíamos que íbamos a aceptar a Cristo, nos predestinó, nos llamó, nos justifica y nos va a glorificar. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ¿qué se necesita para todo eso? Cuando habla de que conoció, Dios nos elige, pero no como dicen algunos. Dios elige quién va a salvar y Dios elige a quién va a mandar al infierno. Porque esa persona, cuando lo juzguen, dirá: tú me escogiste para perdición, Señor, ¿yo qué puedo hacer si tú eres el que mandas? Ya leímos en Efesios que fuimos elegidos. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice la palabra del Señor? No vendrá. Debemos dar gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí está diciendo, sí, Dios nos escogió y nos escogió para ser salvos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos y porque tenemos fe en la verdad que es Cristo. Si no se cree en Cristo, no hay salvación. Y si alguien decide apartarse y pecar, está perdiendo la fe en Cristo. Si me amáis, mis mandamientos obedecéis. Entonces, Dios no nos está escogiendo arbitrariamente. Los calvinistas dicen, es que Dios dice, este se salva, este se muere. La Biblia está diciendo que necesitamos fe y necesitamos ser santificados. Primera de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos un linaje escogido. Dios nos ha escogido a través de la fe. Tenemos que entender entonces que nosotros somos elegidos, pero porque creemos en Jesucristo. Según Wesley, un gran teólogo, él habla de la elección. La elección funciona de dos maneras. Primero, un llamado a ciertas personas. Por ejemplo, Dios llama a Pablo. Dios llamó a los 12 discípulos, pero los llamó porque les encomendó una misión. Las personas que dicen que la salvación se pierde y que Dios elige quién se salva y quién se pierde, ellos miran donde Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Recuerden que aborrecer no quiere decir odiar. Jesucristo nuestro Señor dice, el que no aborrece a padre y a madre por culpa de mí no es digno de seguirme. No está diciendo, odia a tu padre, simplemente que Dios tiene que ser más importante que el padre. Entonces, aborrecer no quiere decir siempre que Dios lo odia, sino que escogió a Israel para cumplir un propósito, porque ellos están representando naciones. Y cuando dice, a Jacob amé, está diciendo a Jacob, es Israel, que Israel lo llama para que la Biblia llegue a ellos y después la salvación llega a nosotros también. Entonces, cuando Dios está llamando a personas, las está escogiendo, pero para cumplir una misión. Los apóstoles era que el fundamento de la Biblia fuera a través de ellos y de las Escrituras. Pero también, según Wesley, la elección también se refiere a salvación por fe. Ahora fíjense algo. Cuando estamos hablando de que Dios elige, no quiere decir que es salvo. Una cosa es elección y otra cosa es salvación. Él escogió a los 12 apóstoles, pero Judas se perdió. O sea que no a todos los que él eligió, no a todos los que llamó, se salvaron. Judas fue llamado y Judas se perdió. Entonces, todos los que él está llamando no es elección, no quiere decir salvación. Él nos llama, él nos elige.
pero nosotros tomamos la decisión. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él no está diciendo el que sea predestinado será salvo y el que no sea predestinado será condenado. Él está diciendo el que no crea. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Está diciendo que la fe en Cristo es lo importante. Ahora hablemos de qué es predestinación. Vimos en Romanos 8:29, Dios nos predestina para ser adoptados hijos suyos. Pero cuando Él nos adopta, Él quiere algo más importante, que seamos hijos. O sea, que Él nos está predestinando para ser hijos. Porque Romanos muestra presciencia, elección, justificación, glorificación, que se va a dar a través de ese cuerpo glorificado. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Solo los que creen son escogidos. Romanos 8:23. Miremos qué dice Romanos 8:23. Cada creyente tiene que guardar su salvación. Dice, nosotros tenemos las primicias, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención del cuerpo. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que Dios nos redima. Pero también la Biblia dice que cada uno tiene que guardar su salvación con temor y con temblor. Una vez invitamos a un predicador que decía que uno tiene que comenzar a analizar su vida para ver si uno es salvo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Si usted está viviendo en pecado, si usted vive en adulterio, si usted está cometiendo y robando, y usted insiste voluntariamente en pecar, tenga la seguridad de que no es salvo. Porque los hijos de Dios, como estábamos viendo, nos santificamos mediante el Espíritu. El Espíritu le da testimonio al Espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Romanos 8:29 dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, bueno, esta es la que dice, a los que conoció predestinó. Ahora, también está diciendo la Biblia, si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos por el Espíritu, viviremos. Ahora, cuando lo que voy a hablar no es de las sectas, estamos hablando del pueblo cristiano. Tiene varias ideas acerca de la salvación. Los calvinistas tienen varios puntos y ahorita los vamos a ver, pero los calvinistas dicen que la salvación no se pierde. Y de ahí, aparte de eso, que son cristianos, han salido sectas. Salvos, siempre salvos. Y hay otra posición, que son los arminianos. Si miráramos más en detalle, que no es el tema de hoy, los calvinistas algunos son radicales y otros son moderados, y los arminianos son reformados y wesleyanos. Pero los calvinistas, ¿qué dicen? Dicen 5 cosas. Primero, que hay una depravación total en el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios creó al ser humano, era bueno, era santo. Pero que cuando el ser humano peca, su naturaleza se degeneró. ¿Y qué dicen ellos? Que si la naturaleza del ser humano se degeneró, ya no puede escoger a Dios porque Dios es bueno. Y la naturaleza del hombre hace que escoja lo malo. Así que los calvinistas dicen que el hombre está depravado y que el hombre no va a elegir a Dios, y que si Dios no escoge salvarlo, no decide, no lo obliga a salvarse, el hombre no se va a salvar. Segundo, ellos dicen que hay una elección incondicional. Dios dice, usted es salvo y usted es salvo, haga lo que usted quiera. Eso dicen los calvinistas. Segundo, expiación limitada. Ellos dicen, Cristo no murió por todas las personas. Cristo murió por los que Él eligió, pero por los demás no murió. Ellos dicen que hay una gracia irresistible. Dios nos atrae
y así la persona quiera, no puede negarse. Y como quinto punto dicen que hay una perseverancia de los santos. O sea que el santo va a seguir siendo santo así peque. Eso dicen los calvinistas. Ellos se basan, por ejemplo, en unas citas como la de Job 19:25, que él dice: yo sé que mi Redentor vive y en mi carne yo lo he de ver. Ellos están diciendo que Job sabía que Dios lo iba a salvar y que así Job se muriera en cualquier condición, él lo iba a salvar, pero ellos están equivocados. Eclesiastés 3:14 también dice, era Romanos 8:13, Eclesiastés 3:14 también está diciendo: todo lo que Dios hace será perpetuo, no se añadirá ni se disminuirá. Entonces ellos dicen: Dios creó a las personas para ser salvas y eso va a ser todo el tiempo. Y Juan 3:18 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y hay una cita también que dice: mis ovejas oyen mi voz. Tienen que ver, aquí dice: el que cree no es condenado. Pero si una persona cree, tiene fe. Y el que no cree es condenado. Entonces ellos dicen: si él dice que no es condenado, ya no se va a condenar nunca más ni se va a perder. Los arminianos dicen que están de acuerdo en dos cosas. En que el hombre, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Que oyen su voz y que lo siguen. El que se aparta del Señor no lo sigue. Entonces, ellos se basan en que Él dice: yo las conozco y me siguen, y que con base en eso nadie se pierde. Pero aquí el Señor está diciendo algo fundamental: lo siguen. Los arminianos dicen: estamos de acuerdo, el hombre es pecador. Pero dicen los arminianos: están de acuerdo con los calvinistas en algo, en que el sacrificio de Cristo es suficiente. Eso lo tenemos claro, tanto los arminianos como los calvinistas. ¿En qué estamos de acuerdo? En que la muerte de Cristo es suficiente para borrar todo pecado. Pero ¿en qué no estamos de acuerdo? En que ellos dicen que la elección es incondicional. Y aquí es donde no estamos de acuerdo. La elección, somos nosotros los que tomamos la determinación. O sea que es tan importante la voluntad de Dios, que quiere salvarnos a todos, pero nosotros tomamos la decisión de salvarnos o no salvarnos. Cuando se habla de salvación, se habla de dos términos: universal y universalista. Cristo muere para que todos seamos salvos, pero todos no vamos a ser salvos. Universalista sería que todos fuéramos salvos. Todos no vamos a ser salvos. Pero la muerte de Cristo es universal. Para todo el que en Él cree sea salvo. O sea que Dios no dice: Cristo va a morir por este y por este no va a morir. Él muere por todos. Pero solamente los que acepten a Jesucristo serán salvos. Los calvinistas dicen que solamente Cristo murió por algunos. Vamos a 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no está diciendo reconciliando a algunos. Nosotros estábamos separados de Dios, pero Dios nos estaba reconciliando a todos, dice, al mundo. Tito 2:11 también dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es ese perdón que Dios extiende a través de la fe en Cristo. Y eso dice aquí: para todos los hombres. Primera de Juan 2:2. Hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que acepte a Jesucristo será salvo.
Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, de nuestras malas obras, pero cada persona decide si se arrepiente o no se arrepiente. Cuando nuestro Señor llama a Israel, Israel es la que decide no creer en Cristo. Sin embargo, Dios los llamó y ellos tomaron la decisión de no creer en Jesucristo. Entonces, no todo al que Dios está llamando va a ser salvo. Ahora, no quiere decir que todo Israel se va a perder, pero muchos en Israel, muchos hebreos, muchos israelitas van para el infierno por no aceptar a Cristo. Y sin embargo, Dios llamó a todo Israel. ¿Qué tenemos que ver con esto? Que todo el que cree en Cristo será salvo. Un predicador que me gustaba se llama Charles Stanley. Tiene su propia Biblia, o una versión de la Biblia. Es un gran estudioso de la Biblia, pero él tiene un error. Él dice que si una persona acepta a Jesucristo, un momento creyó en Él y después se aparta, él sigue siendo salvo. Y nosotros vemos que Dios pide santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, un pecador que se convierte a Cristo, Dios lo perdona a través de Cristo. Pero Dios nos perdona por Jesucristo. Nosotros somos justos por Jesucristo. Porque hay algo que se llama justificación, y es que la justicia de Jesucristo Dios no las imputa a nosotros. O sea, nosotros somos justos, pero porque Él es justo. Pero si dejamos de creer en Él, ya esa justicia deja de estar en nosotros. Entonces, estas personas que están creyendo eso, están equivocados. En el libro de Hechos, capítulo 7, 51, Esteban le está hablando a las personas y les está diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea que se puede resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de justicia, juicio y pecado. Y el Espíritu Santo aquí le estaba hablando a estas personas. Y es que hay gente que dice: nosotros le predicamos a las personas. Eso es cierto. El Espíritu Santo lo convence a quien Él quiera. Eso es cierto. Pero el Espíritu Santo convence, pero la persona toma la decisión de dejarse convencer o no. Aquí Esteban le está diciendo a ellos: ustedes resisten al Espíritu Santo. El Espíritu los quiere convencer. El Espíritu quiere que ustedes sean salvos, pero ustedes lo resisten. Lo mismo que sus padres. Entonces, nosotros tomamos la decisión de dejar que el Espíritu Santo nos toque y nos convenza, o cada uno toma su decisión. Pero después no podrá decirle a Dios: tú eres un Dios injusto porque a mí no me salvaste, porque la salvación es para todo el que cree. ¿Qué pasa con las personas que pecan después de haber sido salvos? La secta que se llama Creciendo en Desgracia dice: salvo, siempre salvo. Haga lo que quiera porque ya usted aceptó a Cristo. Wesley, este gran teólogo, dice: cuando una persona se convierte a Cristo, es libre de la culpa, es libre del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. No quiere decir que sea pecador, sino que esta carne nos va a estar tentando para querer llevarnos a pecar. Por esa presencia del pecado es que el diablo quiere que el que está convertido a Cristo caiga. No quiere decir que porque aceptamos a Cristo ya el diablo nos dejó quietos. Es lo contrario, más nos va a atacar para hacernos caer. Si el diablo supiera que el cristiano no va a caer, no lo ataca. Él lo ataca es porque sabe que en algún momento, si la persona se descuida, se puede caer. La gracia de Dios es que Dios nos llama y nos perdona, pero la gracia no nos obliga. Ese pecador se puede arrepentir y puede ser salvo de nuevo si se arrepiente. ¿Qué cosas pueden hacer que una persona pierda su salvación? Dos cosas: un pecado consentido, continuo.
generalmente ese pecado escondido que la gente no quiere reconocer. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, recibirá perdón, misericordia. Si los confiesa y se aparta. Pero si la persona decide vivir en pecado, conscientemente, continuamente, no quiere decir que una persona es salva y de pronto cometió un delito. La Biblia dice que el Espíritu Santo se pone triste. Y Dios, el Espíritu Santo redarguye. Por eso dice la Biblia que el Espíritu es el que redarguye, nos toca, nos dice, estás pecando. Y uno tiene que arrepentirse y decir, Señor, como hizo David, Señor, me arrepiento, yo sé que en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre, pero si tú me limpias, yo seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él pecó y se arrepintió. No quiere decir que la persona pecó y enseguida. Ahora, si se muere en el momento, bueno, ya es otra cosa. Pero si la persona decide seguir pecando, va para la muerte espiritual. Ahora, la otra cosa que hace perder la salvación es la apostasía. La apostasía se reconoce de dos formas. El que trata de cambiar la palabra diciéndonos que la palabra no dice eso, vamos a cambiar la palabra. Eso es una apostasía teológica. Y una apostasía moral, la persona que anda en inmundicia. Ya vimos en Hebreos 10:26 que el que peca voluntariamente después de haber conocido el conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 10, 28 y 29. Aquí ya estamos casi para concluir, pero aquí necesitamos ver algo importante. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era en el tiempo de antes. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí está diciendo que una persona, un pecador, se arrepiente y acepta a Cristo, pero llega el momento en que decide pecar. Dice, le hace una afrenta al Espíritu de gracia. Escuchen esa palabra, afrenta al Espíritu Santo. Ahora, eso es el cristiano que se convirtió. Ahora miremos al inconverso. El inconverso es el que rechaza el testimonio del Espíritu Santo de que Jesucristo es el que salva. Y eso es lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Jesucristo nuestro Señor dice que cualquier pecado será perdonado menos la afrenta contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la afrenta contra el Espíritu Santo? No que alguien reniegue o diga algo del Espíritu Santo. Es que la persona no quiera creerle a Dios. Cuando el Espíritu Santo quiere tocar a una persona y convertirlo, y quiere decirle, tú eres un pecador, necesitas de Cristo, y la persona se resiste, y se resiste, y se resiste, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, juicio y pecado, y que a través de Cristo somos salvos. Mientras allá leíamos afrenta contra el Espíritu Santo, esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes hacen eso? Los inconversos. Ambos van para el infierno. Apocalipsis 21:8 que dice, los cobardes e incrédulos. Hay una lista de personas ahí que van para el infierno. Abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Todos van para el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero quiero resaltar es cobardes e incrédulos. Estos que estamos hablando son cobardes y son incrédulos. ¿Cuáles son los cobardes? Los que retroceden. Los que después de haber aceptado a Jesucristo, porque para nosotros aceptar a Cristo es un acto de valentía, nos vamos a enfrentar al mundo. Los amigos nos rechazan, los amigos con los que parrandeábamos, la gente con la que andábamos, de pronto con el que hacíamos negocios ilícitos, de pronto todas esas cosas. Tomamos la decisión de ya no seguir pecando. Somos valientes. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de esas personas con fuerza, con pasión, que dicen, yo tomo la decisión de seguir a Cristo y me voy a apartar del mundo. Pero el que acepta a Cristo y decide pecar,
Aquí la Biblia lo llama cobarde. Ahora, el que no le cree al Espíritu Santo, eso es mentira, Cristo, eso no existe. Salvación, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Ese es el incrédulo. Y la Biblia lo dice claramente. Los cobardes e incrédulos, los abominables, bueno, esos dos van para el lago de azufre. Este lago de azufre es el infierno permanente y definitivo. Porque lo que ahorita se llama infierno realmente es algo temporal. Pero este infierno va a ser echado en el lago de azufre, como cuando usted en su casa tiene un bote de basura y echa la basura, pero esa basura después va para el camión y va para el basurero. Este es el infierno definitivo, donde va a estar el diablo y el anticristo, y va a estar también el falso profeta. Entonces, para allá van los que no creen en Cristo o los que deciden volverse atrás. Primera de Timoteo 4:1. Terminamos con estas dos citas. El Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. El apóstata es el que comienza a escuchar, dice, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Cuando la gente comienza a creer que la gente puede pecar, pero como aceptó a Jesucristo, va a ser salvo, está escuchando un espíritu engañador. Si usted está escuchando en televisión un predicador, si usted está leyendo una revista, una Biblia, si usted está viendo un devocional, si usted va a alguna iglesia donde le digan, usted reciba al Señor y usted puede seguir pecando, está escuchando un espíritu engañador y una doctrina de demonios. Si usted va a una iglesia y le dicen, usted puede pecar porque el pecado es en el cuerpo y el alma es otra cosa, está escuchando una doctrina de demonios. La Biblia dice, huya de ese lugar, huya de esa iglesia, huya de ese sitio. Esto es una apostasía teológica. Pero si usted está en un sitio donde lo que se vive es inmoralidad y están permitiendo el pecado, se llama apostasía moral. Huya de esa iglesia. Porque la Biblia está diciendo que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, va a haber espíritus engañando. ¿Y por qué? Si son engañados, el Señor los va a condenar. Porque nosotros tomamos la decisión de oír y ellos están escuchando lo que ellos quieren. Porque hay personas que quieren seguir en su pecado. Y si le dicen, usted puede pecar y usted es salvo, ellos se alegran porque eso es lo que quieren seguir escuchando. Terminamos con Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para los que dicen que la salvación no se pierde, quien está hablando aquí es Jesucristo nuestro Señor. Y está diciendo que ese nombre de los santos, de los que creen en Cristo, que están escritos en ese libro que se llama de la vida, Él no lo va a borrar. Pero que el que no sea valiente, su nombre será borrado. O sea que estuvo escrito en el libro de la vida, creyó en Cristo, y su nombre es borrado y escrito en el libro de la muerte. O sea que la salvación se pierde. Así que la invitación el día de hoy es a que tomemos una decisión. Si usted ha pensado en renegar de Jesucristo, en volver a su vida de pecado, si usted ha pensado volverse atrás, como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito, la puerca lavada al barro. Si usted está tomando la decisión o si usted sabe que está viviendo en pecado, hoy, no yo, Dios lo está invitando a que usted se ponga a cuentas con Dios. La Biblia dice, si nuestros pecados son rojos como la sangre, serán como la blanca lana cuando nos arrepintamos y nos convirtamos a Dios en el nombre de Jesús. Pero si usted no ha creído en el Hijo del Hombre, dice la Biblia, ya es condenado. Así que hoy les hago una invitación a todos los que están aquí y a todos los que nos están viendo, que tomen una decisión. Y como dice el término, decisión de vida o decisión de muerte. Nosotros tomamos la decisión